Buenas tardes, soy redimido por Jesús. En esta hora nuevamente vamos a compartir la palabra de Dios con un nuevo mensaje. Y este tema lo he titulado Los muertos resucitarán. Pero antes de empezar, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos hable, el que nos guíe, el que nos dé entendimiento para entender este mensaje. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, me presento a ti esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que me des sabiduría para poder exponer tu palabra, porque esta es tu palabra, Señor, no es mi palabra. Yo voy a predicar, Señor, lo que está escrito en la palabra de Dios. No vengo a predicar lo que a mí se me ocurra, lo que yo me imagino o lo que yo creo, sino es tu palabra, Señor. Dame sabiduría, Padre, que viene de lo alto para poder exponerla conforme a tu voluntad. Y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, que me guíe y que me dé sabiduría para que todas las personas que vayan a ver este video entiendan el mensaje, porque este es un mensaje sumamente importante, Señor, porque tú quieres, Señor, que toda la gente llegue al conocimiento de la verdad. Porque tú dices en tu palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y tu palabra también dice, Señor, que tú les dijiste a tus discípulos, yo soy el camino y la verdad. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, Señor. Tú quieres que te conozca la gente a través de tu palabra. Yo te pido que me des sabiduría para poder exponer esta palabra. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Buenas tardes, pues vamos a comenzar con este tema. Y para comenzar con este tema les invito que abran las escrituras, les invito a que saquen su Biblia y me sigan para que vayamos entendiendo este mensaje. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nuevamente Jesús, como lo hemos visto a lo largo de estos videos, nuevamente Jesús nos hace la invitación a que creamos en Él. Creer en Jesús implica depositar nuestra confianza en Él. No nada más es decir yo creo en Jesús. No nada más es decir yo creo en Jesús. Creer en Jesús va más allá de solamente decir yo creo en Jesús, porque mucha gente dice que cree en Jesús. Pero creer en Jesús implica depositar nuestra confianza en Él. También es poner nuestra confianza en Él, porque Él es el único que nos puede salvar. Es poner nuestros planes y nuestro destino eterno en sus manos. Creer en Él es tener la confianza de que sus palabras son fiables. Creer en Jesús es creer todo lo que Él dijo, todo lo que Él vino a hacer a través de la palabra de Dios. Es creer en quién es Él. Creer en Jesús es depender de Él. Creer en Jesús es amarlo a Él. Es seguirlo como un discípulo. Cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, ellos creyeron y lo siguieron. Mucha gente dice creer en Jesús, pero no lo sigue. Y creer en Jesús implica seguirlo, porque sus discípulos lo siguieron. Sus discípulos lo obedecieron. Sus discípulos oían su voz. Sus discípulos hacían todo lo que Jesús les decía. Eso es creer en Jesús, seguirlo como sus discípulos. Creer en Jesús es ser un discípulo de Jesús.
Porque mucha gente, como te vuelvo a repetir, dice que cree, yo creo en Jesús, pero no lo sigue, pero no lo obedece, pero no lo ama. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y con toda tu mente. Mucha gente dice que ama a Dios, pero no lo demuestra. Eso es creer en Jesús, ser un discípulo, seguirlo, obedecerlo, amarlo, depender de Él, escuchar su voz. Eso es creer en Jesús. El que cree en Jesús, el que cree en Jesús, tiene una vida espiritual que la muerte no puede conquistar ni disminuir en ninguna forma. Para los que creemos en Jesús, Él nos da una maravillosa promesa, como todas las que Él vino a dar, que es, vamos a ver qué dice en Juan 14:19. Vamos a ver qué promesa le da a Dios, a Jesús, al que cree en Él. Juan 14, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso es una promesa de Jesús. Dice, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Pero esa promesa es para los que creen, para los que siguen, para los que aman, para los que dependen de Jesús. Vamos a regresar a Juan capítulo 11 y les voy a resumir un poco esto de cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Estas palabras se las dijo a Marta, hermana de Lázaro. Este capítulo, si leemos todo el capítulo 11, habla de una persona llamada Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús y Jesús a este lo amaba mucho. Y Lázaro se encontraba muy enfermo. Dice en el versículo 11, del 1 al 3 esto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Cuando María y Marta vieron que su hermano se agravaba, cuando María y Marta vieron que su hermano se ponía grave a causa de su enfermedad, buscaron la ayuda de Jesús, confiaban en que Él las podía ayudar porque ellas habían visto sus milagros. Por eso ellas fueron a Jesús, porque ellas sabían que Jesús amaba a su hermano y las amaba a ellas. Y ellas confiaban en Jesús porque sabían que Jesús porque habían visto que Jesús realizaba, habían visto los milagros que Jesús realizaba. Muchas veces la gente cuando se encuentra en alguna situación, en algún problema, recurre a muchas personas, a muchos lugares, creyendo, pensando que estas o esto va a resolver sus problemas y piden ayudas en lugares equivocados. Y Jesús aquí te hace la invitación a que si tú tienes algún problema de cualquier índole, vayas a Él, porque Él te puede ayudar. Por eso María y Marta fueron a Jesús, porque ellas sabían que Jesús las podía ayudar. Quizás nosotros no vimos los milagros que realizó Jesús, pero al leer las Escrituras nos damos cuenta que Jesús hizo muchos milagros en la Biblia. Y vemos también que Jesús hace milagros porque vemos que a muchas personas ha cambiado Dios, que ha transformado Dios. Y por eso nos hace confiar y creer en Jesús. Porque Jesús ha hecho muchos milagros,
a lo largo de la historia y hoy en día lo sigue haciendo con muchas personas que Él ha transformado. Y eso nos debe de motivar a creer en Jesús, porque Jesús hace milagros, Él transforma vidas, Él restaura vidas. Por eso nosotros creemos que Jesús nos puede ayudar. Y hoy te hago la invitación que si tú tienes algún problema, alguna situación difícil, que vayas a Jesús porque Él te quiere ayudar. Él es el único que te puede ayudar en cualquier situación por la cual tú estés pasando. Luego dice en el versículo 5 y 7, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Jesús no fue a ver a Lázaro de inmediato. Su demora tenía un propósito específico. Cuando María y Marta, hermanas de Lázaro, fueron a Jesús y le contaron que su hermano estaba enfermo, Jesús no lo fue a ver de inmediato a Lázaro, sino que esperó, sino que se demoró en ir. ¿Pero por qué Jesús se demoró en ir? Porque su demora de Jesús tenía un propósito específico. Luego Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 11 lo siguiente. Estamos leyendo el capítulo de Juan para que podamos entender el mensaje de esta tarde. Dice en Juan capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús demoró en ir a Lázaro. Sus hermanas querían que Jesús fuera porque Él tenía poder para sanarlo, pero Jesús demoró porque su demora tenía un propósito específico. Y aquí Jesús les estaba diciendo claramente a sus discípulos que Lázaro había muerto. Aquí Jesús les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Jesús se refirió a la muerte de Lázaro cuando Él les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y aquí dice en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Versículo 12 de Juan 11. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Cuando Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, estaba diciendo que Lázaro había muerto. O sea que todas las personas que mueren están durmiendo. Pero lo que duerme es su cuerpo. Su cuerpo duerme en el polvo de la tierra. Pero lo que sale del cuerpo es el espíritu, que solamente Dios determina a dónde va, si al cielo o al infierno. Y aquí Jesús claramente les estaba diciendo a sus discípulos que Lázaro había muerto. Dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. O sea que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, mas voy a despertarle, les estaba diciendo que Él lo iba a resucitar. Y eso es lo que va a hacer. Más adelante lo voy a ir explicando. Entonces, versículo 14 de Juan 11. Les pido que me acompañen, por favor. Versículo 14 de Juan 11. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Luego vamos a pasarnos al versículo 21 de Juan 11. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo a Marta, hermana de Lázaro,
tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¿Ustedes creen estas palabras que ha dicho Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Tú que me estás viendo, ¿crees estas palabras que Jesús dijo? Esto es creer en Jesús, creer que sus palabras son fiables. Jesús promete resucitar a las personas que hayan creído en Él y se hayan muerto. Y Jesús ha prometido que todas las personas que vivan cuando Cristo venga no morirán eternamente. Los hijos de Dios, a los hijos de Dios la muerte no tiene potestad sobre ellos, porque Jesús la ha vencido en la cruz del Calvario y Jesús no está muerto. Jesús al tercer día, dice las Escrituras, que resucitó. Si Jesús hubiera estado allí con Lázaro, es posible que lo hubiera sanado, en lugar de permitir que muriera. Sin embargo, Lázaro murió para que Jesús mostrara a sus discípulos y a los demás su poder sobre la muerte. Jesús estaba a punto de realizar un milagro sobrenatural. Por eso el propósito de su demora, por eso el propósito de que no fue luego cuando María y Marta le fueron a pedir ayuda, porque Jesús quería demostrarles, quería enseñarles a sus discípulos y a la gente su potestad sobre la muerte. Porque déjame te digo que Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y así como Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, Jesús tiene la potestad y tiene el poder para levantar a los que hayan muerto creyendo en Él. Dice, la resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Jesús se levantó de los muertos y tiene el poder para levantar a otros. Nosotros seguimos a un Dios vivo, porque Cristo vive. Y como Él vive y como Él se levantó de los muertos, todas aquellas personas que se hayan muerto a causa del coronavirus o a causa de cualquier otra enfermedad, siempre y cuando hayan creído en Jesús, siempre y cuando se hayan arrepentido de sus pecados y hayan amado y hayan seguido a Jesús, Él en los días postreros, es decir, en los últimos días, cuando Jesús venga por su iglesia, Él va a levantar del polvo de la tierra a los que murieron en Él y los va a llevar al reino celestial por toda la eternidad. Entonces, la resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Nosotros creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y como nosotros creemos eso, también creemos que Él tiene la potestad para levantar a otros. Aquí Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea que nosotros, si creemos en Jesús, si vamos a Jesús, si dependemos de Jesús y si creemos y le pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros no veremos la muerte. Y si aquellas personas que han muerto creyendo en Jesús, Él un día los va a resucitar cuando Él venga por los que creyeron en Él. Entonces, los invito a... Entonces aquí claramente Jesús le dijo en Juan 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Vamos a ver qué dice en Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O sea, Jesús
fue al sepulcro de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario, en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Él tiene potestad para resucitar a los que han muerto creyendo en Él. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 y 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde el versículo 13 vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, que si nosotros creemos que Jesús resucitó de los muertos, Jesús traerá las almas de los que murieron, porque dice de los que durmieron en Él, traerá las almas de los que murieron creyendo en Él y los va a resucitar. Vamos a leer qué dice en el versículo 15 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Jesús nos da una promesa hermosa. Yo sé que quizá tú que me estás oyendo, has perdido algún familiar que haya muerto a causa del coronavirus o haya muerto a causa de cualquier otra enfermedad. Pero aquí dice: no nos entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Si tú has entregado tu vida a Jesús y si aquel familiar murió creyendo en Jesús, murió habiéndose arrepentido de sus pecados, tenemos nosotros que estamos vivos esperanza de volverlos a ver. No te estoy diciendo que no te entristezcas, porque yo sé que a lo mejor es un familiar que tú querías mucho y que murió. Pero si nosotros sabemos que esta persona murió creyendo en Jesús, Jesús lo va a resucitar. Aquí dice: y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, va a resucitar a los que murieron en Él. Y nosotros los que hayamos quedado en vida, cuando Cristo venga, vamos a ser arrebatados en las nubes, y nos vamos a encontrar con esas personas que murieron en Cristo. Y yo te estoy diciendo que te entristezcas, porque sí te tienes que entristecer, porque es una persona que tú quisiste cuando estaba en vida. Pero entristécete con la esperanza de que cuando Cristo venga por su pueblo, cuando Cristo venga por los que creyeron en Él, lo vas a volver a ver. Escrito está. Escrito está. Yo no te vengo a predicar lo que a mí se me ocurre. Yo vengo a exponerte la palabra de Dios. Y tú lo tienes que creer, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y todo lo que estamos viviendo el día de hoy, Jesús lo profetizó. Mateo 24, versículo 7, Jesús profetizó: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y terremotos y hambres. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Esto del coronavirus es una peste. Mucha gente está preocupada
de que si me da el coronavirus y que me tengo que... Sí nos tenemos que cuidar, pero lo que nos tiene que preocupar más es entregarnos a Cristo y pedirle perdón por nuestros pecados, porque déjame te digo que después de esta vida, hay vida eterna. Pero ¿dónde vas a querer pasar tu eternidad? Preocúpate mejor, en vez de estarte preocupando que si te da coronavirus, preocúpate de entregar tu vida a Cristo y pedirle perdón por tus pecados. Porque si tú mueres en estos días, que yo no lo deseo, si yo llego a morir creyendo en Jesús, si yo llego a morir habiéndome arrepentido de mis pecados y creyendo en Jesús, cuando Cristo venga, Él me va a resucitar y me va a llevar a la vida eterna. Escrito está, lo voy a volver a leer, versículo 15 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entristécete con la esperanza de que si tu familiar murió creyendo en Cristo y arrepintiéndose de sus pecados, lo vas a volver a ver, porque Cristo, cuando venga por segunda vez, los va a resucitar, y escrito está. Y a nosotros que estamos vivos, si hemos creído en Jesús, si hemos seguido a Jesús, si hemos entregado nuestras vidas a Jesús, Él nos va a arrebatar juntamente con ellos y nos va a llevar a la eternidad. Escrito está. ¿No me quieres creer lo que te estoy diciendo? Lee lo que estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 16. Luego de ahí, nosotros los que creemos en Cristo y aquellas personas que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo, tienen esperanza y tenemos esperanza. Si algún familiar tuyo murió en Cristo, ten la seguridad de que un día se volverán a ver cuando Jesús venga por los que creyeron en Él. Lo que te estoy leyendo. Vamos a leer Isaías capítulo 26. Te estoy hablando de que sí, los muertos van a resucitar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Vamos a leer qué dice Isaías capítulo 26, verso 19. Y yo creo este video lo voy a hacer en dos partes porque está un poco profundo. Pero quiero que entiendas la importancia que tiene de que vayas a Jesús, de que le entregues tu vida a Jesús, porque Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te puede dar la vida eterna. Él es el único que tiene la potestad para perdonar pecados. Es imposible que un ser humano perdone pecados porque los seres humanos somos pecadores. Pero si nosotros vamos a Jesús, Jesús puede transformar nuestras vidas, puede limpiar nuestras vidas, puede cambiar nuestra forma de vivir, porque el ser humano no puede cambiar por sus propias fuerzas. Es necesario que vayas a Jesús y reconozcas que tú no puedes cambiar tu forma de vivir. Vamos a ver qué dice Isaías. Este video lo voy a hacer en dos partes porque está un poco extenso, pero quiero que entiendas el valor que tiene de que tú vayas a Jesús, de que tú sigas a Jesús como un discípulo. No se trata de decir nada más con la boca, yo creo en Jesús, porque todo el mundo dice que cree en Jesús, pero no lo sigue, pero no lo obedece, pero no lo sigue como los discípulos, como sus discípulos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos lo dejaron todo y le siguieron. Y eso es lo que quiere Jesús, que tú le sigas, que tú lo obedezcas, que tú dependas de Él, que tú lo ames a Él. Con este capítulo acabo y próximamente estaré haciendo la segunda parte de este video. Yo quiero comprobarles con bases bíblicas que los muertos van a resucitar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Con esto acabo. Isaías capítulo 26, versículo 19. Dice la palabra de Dios: tus muertos vivirán,
sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Lo que va a resucitar es el cuerpo que está durmiendo en el polvo de la tierra. Dios va a traer sus almas y los va a resucitar. Los muertos van a resucitar, pero es necesario que tú creas en Jesús, que tú vayas a Jesús para que cuando tu cuerpo sea resucitado, si tú llegas a morir antes de que Cristo venga, tu cuerpo, va a traer Jesús tu alma y la va a resucitar tu cuerpo que duerme en el polvo de la tierra y te va a llevar a la vida eterna. Pero necesitas ir a Jesús. Necesitas pedirle perdón por tus pecados. Necesitas decirle, Señor, ayúdame porque yo no puedo cambiar mi forma de vivir, mi forma de ser. Necesito tu ayuda porque yo no puedo hacer las cosas con mis propias fuerzas. Este ha sido la primera parte de este video. Próximamente voy a terminar con la segunda parte de este video porque todavía falta mucho de este tema. Y este tema se llamó ¿Los muertos resucitarán? Este ha sido todo el mensaje y te hago la invitación a que te acerques a Jesús, porque cuando Jesús venga va a resucitar a los que murieron creyendo en Él y nosotros que estamos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con los que han muerto en Jesús para que Él nos lleve a la vida eterna. Pero es necesario de que te acerques a Jesús, es necesario de que le pidas perdón por tus pecados para que puedas adquirir esta promesa de vida eterna. Este ha sido el mensaje de esta tarde. Yo le pido a Dios que hable a tu vida, que esta palabra que se ha dado con bases bíblicas se haya penetrado en tu corazón para que vayas a Jesús, para que le pidas perdón por tus pecados. Este ha sido la primera parte de este video. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.